Hola, hola, muy buenos días. Tengan todos ustedes, amados oyentes de Radio Bendición FM. Es un gozo estar compartiendo con ustedes la bendita palabra del Señor en un día tan especial. Hoy Radio Bendición FM está celebrando una fiesta y en la cual todos los que participamos en ella somos altamente bendecidos. Y es la fiesta de las ofrendas. También la celebración de tantos años de estar predicando el Evangelio a través de sus ondas sonoras. Es verdad, hermanos, participar de este tiempo es una bendición, es un privilegio. Y poder contar con el tiempo de ustedes para que escuchen, para que participen, para que honren al Señor en este día con la ofrenda, no solo el dinero, sino la del corazón. Para nosotros desde Radio Bendición FM es un gran privilegio, es un gozo y estamos profundamente agradecidos. Agradecemos también profundamente a su director, Joseph Cerdas, que nos da la oportunidad a los siervos de Dios de participar en esta fiesta, y a ustedes que están participando desde sus casas, sus trabajos, sus trayectos, donde quiera que nos escuchen, reciban la bendición, porque hoy es un día sumamente especial. Hoy es el día donde la manifestación de Dios se mueve poderosamente, visitando a cada uno de los que aquí están atentos, participando, oyendo y disfrutando del gozo de la presencia de Dios en sus vidas. Bueno, una vez más con ustedes, la profeta y pastora Norma Abdalá desde Costa Rica, en un rico y hermoso tiempo del Señor. Como les decía en la publicación, vamos a reflexionar un poquito acerca de la ofrenda que honra a Dios y sostiene su obra. Ese es el tipo de ofrenda que vamos a hablar, y no tiene que ver precisamente solo con dinero, porque hay muchas formas de ofrendar y sostener la obra de Dios. Y eso es lo que vamos a escuchar en esta hora de la mañana. Y oramos, yo desde aquí oro para que el Espíritu de Dios se pose de manera sobrenatural sobre cada uno de ustedes, abriéndolo a Dios espiritual para que escuchen, entiendan y reciban revelación de esta palabra, para que al recibir la revelación de esta palabra puedan participar con libertad plena, total, de esta fiesta de ofrendas y de la celebración de un aniversario más de Radio Bendición FM. Como les decía en la publicación, la palabra dice en Proverbios 3, 9, 10, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia. Muy amados hermanos, hermanas, amigos y amigas de Radio Bendición que nos escuchan en esta preciosa emisora cristiana, reciban la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo en esta hora del día. Y hoy quiero compartir un mensaje que no nace de mis conocimientos ni de nada, solamente nace del corazón de Dios. Y el mensaje es acerca de la ofrenda grata al Padre. Pero no hablaremos simplemente de dinero, hablaremos de adoración, hablaremos de gratitud, hablaremos de amor, porque cuando Dios mira una ofrenda, Él no está primero mirando la cantidad, Él está mirando el corazón. Y aquí bendigo a Dios por el hermano Joseph, que reiteradamente en sus participaciones por la radio, en sus mensajes a los equipos de trabajo, siempre nos está motivando y diciéndonos que la ofrenda no tiene nada que ver con la cantidad, es con el corazón que se dé. En 1 Samuel 16:7 la Biblia dice, leo para ustedes, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Es claro
que Dios nunca ha necesitado nuestro dinero, porque Él es el dueño del oro, de la plata, del mundo, de su plenitud y de todos los que en Él habitamos. Él no ocupa nuestro dinero. Todo, como primer principio, vamos a establecer lo que dicen las Sagradas Escrituras, que todo le pertenece a Dios. Y antes de hablar de dar, nosotros debemos entender una verdad. Y que nada es realmente nuestro. Todo proviene de Dios. Y tenemos que tener claro ese principio bíblico para poder tener la humildad suficiente para poder ofrendar con un corazón agradecido. El salmista escribió en el Salmo 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud. También dicen a Ageo 2:8, la Sagrada Escritura, mía es la plata y mío es el oro. Asimismo, David declaró, porque en 1 Crónicas 29:14, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Escucha esta parte del versículo, amado oyente, Radio Bendición FM. De lo recibido de tu mano te damos. O sea, nosotros no estamos enriqueciendo a Dios, simplemente le estamos devolviendo en esta ofrenda una pequeña parte de lo que Él ya nos dio. Entonces tenemos que tener claro este fundamento bíblico, que todo le pertenece a Dios, que nada de lo que tenemos es realmente nuestro, porque todo proviene de su mano. Una vez que entendemos esto, entonces podemos entender que la ofrenda es un acto de adoración, hermanos. Amén. Ahora, mucha gente cree que la adoración consiste solamente en cantar, pero la Biblia nos enseña que la ofrenda también es adoración. Cuando se habla de adoración se piensa en el grupo musical de la iglesia, se piensa en los cantantes famosos, etc. Pero no, es también una ofrenda, un acto de adoración. ¿Por qué? Porque el Señor va a mirar tu corazón, no mira la cantidad. Porque el hombre mira lo que se le pone al frente, porque tiene ojos solo para ver lo que tiene al frente. Pero Dios mira más allá, Él mira el corazón. Entonces, la Biblia nos enseña también que la ofrenda también es una adoración. En Génesis 4, por ejemplo, vamos a ver cómo encontramos a Caín y Abel. Leemos en este pasaje que ambos llevaron una ofrenda, pero que Dios miró, antes de mirar la ofrenda, miró al oferente. Dice la Escritura, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Génesis 4:4. ¿Qué estaba mirando el Señor? No la ofrenda, estaba mirando el corazón de Abel. Entonces, observa el orden en este pasaje. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Observa el orden. ¿Qué hizo el Señor? Primero miró a Abel. Primero te mira a ti. Y después miró la ofrenda. O sea, después va a mirar tu ofrenda. Porque el corazón siempre precede al regalo. Y yo siempre lo he dicho, a título personal, los regalos que tú le haces a una persona, lo que le regalas a una persona, dice lo que tú piensas, el concepto que tú tienes de ella. Yo siempre lo he dicho, un regalo me dice a mí lo que la persona piensa de mí. Y no tiene nada que ver con regalos caros. Como dijo alguien, a Norma es muy fácil complacerla porque darle un regalito, porque hasta un adornito de cerámica de 100 pesos ella lo agradece. Y es cierto, que soy así. Mi mamá de pequeñita me enseñó a ser agradecida. Entonces Dios va a mirar lo que el corazón antes de lo que tú vas a dar. Otro caso fuerte en la Biblia que nos habla de este principio, de que primero el corazón y después la ofrenda. O sea, la ofrenda es importante y te va a bendecir en la medida en que tú la des con un espíritu de adorador.
que la des con gozo, que la des con libertad, que la des con fe. Amén. Vemos que Jesucristo observaba a los que ofrendaban. La Biblia nos enseña esto. Y en Marcos 12 nosotros encontramos una escena que realmente es preciosa, es maravillosa. Dios estaba sentado, Jesucristo estaba sentado. Él no estaba predicando, no estaba haciendo milagros, simplemente estaba mirando cómo la gente daba. La Biblia dice, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero. Te pregunto, ¿tú crees que en estos momentos Jesucristo está observando a todos los oyentes de Radio Bendición cómo echan su dinero en el arca? Yo creo que sí, yo creo que sí. Y hay ofrendas que son sacrificiales, hay otros, porque nosotros no tenemos que dar de lo que nos sobra. Siempre es preferible, ojalá, hacer un presupuesto en ofrendas, esas posibles ofrendas que se nos puede presentar en el camino. Y esto que les acabo de leer lo encontramos en Marcos 12. Voy a leer para ustedes Marcos 12, 41 al 44. Les repito, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Miren, a mí se me pone la piel chinita, chinita. ¿Cuántas veces el Señor nos ha probado y ha probado nuestra confianza en Él, pidiéndonos algo que tal vez no tenemos o que ocupamos mucho en ese momento? Conmigo lo ha hecho multitud de veces y siempre he salido ganando yo. Deshacerme de algo que es mío, que necesito, y Él me lo pide por A, por B, Y o Z, y yo tengo que darlo, porque Él me lo está pidiendo. Él está probando nuestra fe. Y aquí vemos cómo muchos ricos daban mucho, y por supuesto, tienen dinero, pueden dar mucho, pero llegó una viuda pobre y ella solo entregó 2 pequeñas monedas. Y Jesús dijo, esta viuda pobre echó más que todos. ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué el Señor Jesucristo la honró de esa manera? Porque ella dio con sacrificio. Porque ella no dio de lo que le sobraba, dio con fe, dio con amor, dio confiando en Dios. ¿Y sabes qué? Dios ama al dador alegre. Por eso tenemos que entregar una ofrenda con gozo en nuestro corazón, sabiendo que esa ofrenda no es para hombres, es para Dios. Entonces, uno de los textos bíblicos más conocidos sobre la ofrenda dice, Corintios 9:7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, da como te has propuesto en tu corazón, pero no des con tristeza, da con gozo, con alegría, porque Dios te ama de manera especial, ama ese dar con alegría. Y si nosotros no damos con gozo, con alegría, mejor no demos. Si nos duele lo que sacamos para dar, mejor no lo demos, porque vamos a ofender a Dios, porque su palabra lo dice muy claro, porque Dios ama al dador alegre. Segunda de Corintios 9:7. Ahora, aquí vemos 3 aspectos claves en este versículo. Dice que no dar por obligación, tampoco porque te manipulen, y mucho menos por presión, ni por obligación, ni por manipulación, ni por presión. Estos versículos, 2 Corintios 9:7, nos enseña que la ofrenda grata, agradable a Dios, nace de lo profundo de nuestro corazón. Entonces, tenemos que entender que la ofrenda que damos es mucho más que un aporte económico. Es una forma de participar en la misión que Cristo encomendó a su iglesia.
A todos nos encomendó el ministerio de la reconciliación de los hombres con Dios. A todos, absolutamente a todos los creyentes, todos los cristianos, todos los que hemos creído en Jesucristo como el único para llegar al Padre. A todos nos encomendó que habláramos del Evangelio a todas las personas. Entonces, quizás usted no pueda viajar a otros países para predicar el Evangelio. Tal vez usted no tenga un púlpito desde donde enseñar la palabra cada semana. Sin embargo, amado oyente de Radio Bendición FM, escucha esto. Cuando usted apoya con amor una emisora cristiana como Radio Bendición FM que proclama fielmente el mensaje de Jesucristo, se convierte en un colaborador de esta obra. Y ya usted está cumpliendo, en parte, con la proclamación del Evangelio a todas partes del mundo. Ir y proclamar el Evangelio por todo el mundo, a toda criatura, bautizándoles en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles lo que yo les he enseñado a ustedes. Una ofrenda a una emisora cristiana, en este caso Radio Bendición FM, es una ofrenda grata al Señor porque usted está siendo partícipe directamente de la proclamación del Evangelio a todas las naciones del mundo hasta donde llegan las ondas sonoras de Radio Bendición FM. Y en la medida en que nosotros colaboremos con nuestras ofrendas en esta emisora, esas ondas sonoras van a tener más alcance, se puede invertir más y van a tener más alcance para llegar a otras zonas más recónditas, más alejadas de donde usted y yo vivimos. ¿Sabes, amado oyente Radio Bendición FM? Cada enseñanza que se transmite, cada himno que se canta, que se pone ahí, cada canción fortalece nuestra fe. Cada oración que se hace fortalece un corazón quebrantado y tú estás participando, eres parte porque eres colaborador de esta obra. Cada mensaje que anuncia la salvación en Cristo Jesús puede llegar hasta una persona que hoy se encuentra sola, enferma, desanimada o incluso sin conocer al Señor. Estas ondas sonoras pueden llegar a un hospital donde alguien está desanimado, desalentado. Tal vez no conoce a Cristo y al escuchar, piénsalo, puede ser un alma que se salve. Para eso se ocupa tu ofrenda, amado oyente, Radio Bendición FM. Piensa en un momento, amado oyente, amado colaborador de Radio Bendición FM. Piensa por un momento en el alcance que Dios puede dar a un mensaje transmitido por Radio Bendición FM. El alcance está en tu ofrenda, porque en la medida en que tú ofrendes, seas colaborador de esta emisora, vamos a tener un mayor alcance. Entonces, ese alcance lo vamos a ver traducido en más personas conociendo a Jesucristo como Salvador personal. Hay personas que escuchan desde un hospital mientras esperan un diagnóstico médico, tal vez de cáncer, de qué sé yo, tantas enfermedades feas que hay hoy día. Otras van conduciendo por largos caminos en carretera. Algunos trabajan en el campo o permanecen en sus casas enfrentando la soledad. También hay quienes en medio de una crisis familiar o de una profunda tristeza encienden la radio y encuentran una palabra de esperanza que cambia el rumbo de su vida. Voy a darte un testimonio, amado oyente. Hace 33, sí, casi como 33, 34 años, yo estaba en el máximo fuego de una prueba pasando por un desierto tremendo. Y había entrado en mí, por supuesto, en ese tiempo yo no tenía el conocimiento, hace más de 30 años, ni el dominio de la palabra que hoy tengo.
Yo tengo 37 años de estar en los caminos del Señor. Hace 33, 35 años. Jamás tenía yo el conocimiento ni el crecimiento en la palabra que hoy tengo. Puse una emisora. Yo prendí el radio, el equipito de sonido, pero esa noche yo estaba, eran las 11 de la noche, estaba con una angustia, con una desesperación. Les doy mi testimonio, hermanos. Eso no sé si lo has experimentado alguna vez, aquella angustia, aquella desesperación, aquella impotencia. De repente yo pongo la radio, yo estaba orando, caminaba por la casa, pongo la radio. Eran las 11 de la noche y estaban en un maratón de ofrendas en una emisora cristiana, Estereovisión, aquí en Costa Rica, esa noche. Y el Señor hablaba de que ofrendáramos y que Él iba a hacer un milagro. Yo te digo algo. Yo caí postrada. Y yo le dije, Señor, yo te prometo que si tú me quitas esta desesperación que siento, esta angustia que yo no puedo controlarla, era una desesperación rara, una angustia rara, con un dolor que no salía. Estaba mal, yo estaba muy mal, pero me postré, me arrodillé. Si tú me lo quitas, yo te prometo que en mi casa habrá ofrenda para esta emisora de radio hasta que yo me vaya contigo. ¿Saben qué pasó, hermanos? En ese momento yo sentí que me arrancaron algo del corazón y entré en una paz, en un gozo, en una libertad, porque la paz tuya, tu paz no tiene precio. Ni siquiera se puede hablar de precio, es el que se pagó en una cruz. Porque la sangre de Cristo no tiene precio, es invaluable. Y por esa sangre Él nos dio paz. Y esa noche me bendijo con paz. Y aquí estoy, mes a mes, dando una ofrenda a esa emisora. Ahora le añado también mi ofrendita a Radio Bendición FM, que hizo el Señor, que pudiéramos en nuestros caminos establecer conexión con el hermano Joseph. Nace una gran amistad, un respeto y un cariño. Y aquí estamos, siendo bendecidos por la emisora, porque ciertamente el Señor me usa para bendecir la emisora con estas enseñanzas. Él me ha hecho maestra de la palabra y me da revelación de su palabra que yo les transmito a ustedes. Pero hay más bendición en dar, dice la palabra. Es más bendecido el que da que el que recibe. Entonces, les cuento este testimonio para que no tengan miedo. Si están dándole vueltas a su mente, porque lo que tienen es lo mismo que tenía la viuda, no tengan miedo. Y prueben a Dios, porque mi ofrenda fue condicionada. Yo le dije, si me quitas esta desesperación, esta angustia que yo siento. Y miren hasta la fecha, de eso hace 30 y resto de años. Y yo puedo pasar pruebas. Y después de eso pasé muchas pruebas más y sigo pasando pruebas, desiertos, y a veces muy duras, otras menos duras, no sé. Pero esa paz que sobrepasa todo entendimiento nunca se va de mí. ¿Y sabes por qué no se va de mí? Porque fue una ofrenda que yo di en una emisora de radio cristiana que me bendijo con su palabra en ese momento. Y yo tomé la decisión de dar y condicioné al Señor y le dije, te la haré hasta el fin de mis días. Y aquí estoy, más de 30 años, y dando el compromiso, cumpliendo con el compromiso de esa ofrenda. ¿Por qué? Porque la paz no tiene precio. Y yo siempre tengo paz, por muy duro que sea. Y no es que me resbalen los problemas, no, yo soy un ser humano como usted o como cualquier otro. Y me duelen las cosas, pero la paz no la pierdo. Porque esa paz se pagó un precio de sangre en la cruz. Y esa paz me la devolvió el Señor un día que yo di una ofrenda a una emisora cristiana hace casi 35 años de eso. Yo la había perdido, esa paz.
y el Señor me la devolvió por medio de una ofrenda. Te doy esto, hermanos, no con la intención de manipularte, porque Dios sabe, estoy en la presencia del Señor, que mi testimonio es fiel y es verdadero. Entonces, amado oyente, te digo lo siguiente. Hay quienes, en medio de una crisis familiar o de una profunda tristeza, encienden la radio, como me ocurrió a mí, y encuentran una palabra de esperanza que cambia el rumbo de su vida. Y si tú participas con ofrenda, puedes ser ese colaborador que hizo. Mire, sé de gente. Tengo testimonios, yo misma personalmente, de gente que se iba a suicidar y escucharon una emisora de radio, un canal de televisión, una palabra de Dios y no siguieron con su intento suicida. Al contrario, recibieron a Cristo. Amado oyente Radio Bendición FM, solo en la eternidad nosotros conoceremos cuántas personas fueron alcanzadas por un programa de radio, por una predicación, por una oración que usted ayudó a sostener con su generosidad. Por eso el mismo apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Filipos, lo leemos en Filipenses 4:17. Y el apóstol Pablo dice, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Y es exactamente lo que estamos haciendo este día con esta fiesta de ofrendas. Nosotros no estamos buscando dádivas, estamos buscando frutos que abunden en tu cuenta ante el Señor. Observe que Pablo no estaba interesado simplemente en recibir una ayuda material, nosotros tampoco. Su mayor deseo era que los creyentes participaran en la obra de Dios y cosecharan el fruto espiritual de la generosidad. De esto se trata esta fiesta de las ofrendas. Porque quien da con un corazón sincero también participa de la bendición de ver el reino de los cielos expandirse, extenderse aquí en la tierra. Amén. Esta emisora, amado oyente, Radio Bendición FM, existe para anunciar a Jesucristo. Existe para enseñar la sana doctrina, para fortalecer a las familias, para llevar esperanza al afligido y proclamar que todavía hay salvación por medio de la cruz. Por eso existe Radio Bendición FM, por eso el Señor creó Radio Bendición FM. Y mantener esta labor evangelística requiere el esfuerzo de muchas personas. Tu propio esfuerzo, tú que me escuchas, requiere el esfuerzo de quienes predican, de quienes enseñan la palabra, el esfuerzo de quienes oran, el esfuerzo de quienes sirven en distintas áreas. Requiere el esfuerzo de muchas herramientas tecnológicas, electricidad, limpieza, mantenimiento, entre otros. Y también requiere de quienes sostienen este ministerio con sus ofrendas voluntarias. Este ministerio, la labor evangelística, requiere de tu intervención, requiere de tu ofrenda voluntaria dada con gozo, porque todos formamos parte del mismo cuerpo de Cristo y todos contribuimos para que el evangelio siga avanzando. O sea, el reino de los cielos tiene que avanzar aquí en la tierra y es a través tuyo, a través mío que lo hace. Es una logística muy grande, es una logística gravosa, conlleva gastos fuertes el tener una emisora de radio, pero podemos decir, como dijo el profeta Jeremías, Ebenezer, hasta aquí nos guardó Jehová. Y Él nunca nos va a abandonar porque la obra es de Él y Él se encarga de sostenerla. Mientras tú estás orando, amado oyente, y consideras participar, recuerda lo que hablamos desde el principio, que Dios nunca ha buscado la cantidad antes que tu corazón. A Él no le interesa tu cantidad, a Él le interesa tu corazón, el corazón con que des.
Él conoce tus circunstancias, conoce las circunstancias de cada persona y recibe con agrado aquello que se da con amor, con fe, con gratitud. Amor, fe, gratitud, gozo, lo que se da bajo estas circunstancias, bajo ese estado emotivo del corazón y espiritual, es lo que el Señor recibe, porque nunca va a haber otra cosa que no sea tu corazón. Y una vez que Él ve tu corazón, Él va a mirar tu ofrenda y va a honrarte. Por eso el apóstol Pablo nos recuerda en 2 Corintios 9:7. Vuelvo a leer para ustedes a esta altura de la enseñanza. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Qué enseñanza tan hermosa esta de 2 Corintios 9:7. Dios no desea una ofrenda nacida de la presión, de la manipulación, del temor o del sentimiento de culpa. Él se deleita en un corazón que da libremente porque reconoce que todo lo que tiene lo ha recibido de su mano. Y de la mano, lo que recibimos de la mano de Dios es que damos, porque nada de lo que tenemos es nuestro. ¿Y sabes una cosa, amado oyente Radio Bendición FM? La verdadera generosidad nace de una relación de amor con Dios y de la convicción plena en tu corazón de que servir a su reino aquí en la tierra es un privilegio. Si hoy el Espíritu Santo, escúchame bien, pone en tu corazón el deseo de apoyar esta emisora, Radio Bendición FM, hazlo con gozo, con libertad, con amor, con alegría. Tu participación, grande o pequeña, según las posibilidades que Dios te haya concedido, es valiosa, sumamente valiosa, porque brota de un corazón agradecido. Al igual como ocurrió con la viuda que ofreció 2 pequeñas monedas, el Señor mira tu fe y te entrega luego mucho más que el valor material de tu ofrenda. Y eso lo vemos en Marcos 12, versículos 41 al 44. Ahí está, para que lo leas, lo busques. No vayas a hacer que pienses que yo estoy hablando lo que no es. Amado oyente de Radio Bendición FM, oro para que el Señor continúe bendiciendo tu vida, para que el Señor fortalezca tu fe, te provea conforme a su voluntad y te permita experimentar el gozo de participar en la expansión de su evangelio. Oro para que esta emisora siga siendo una luz, un faro en medio de las tinieblas que muchas veces quieren venir a controlar tu vida. Y oro para que por la gracia de Dios y por tu colaboración, la colaboración de todo su pueblo, de los creyentes, miles de personas más pueden escuchar el mensaje de salvación en Jesucristo a través de esta emisora. Que toda la gloria, amado, dilo conmigo, que toda la gloria sea siempre para nuestro Señor Jesucristo, porque lo que hacemos como para el Señor, lo hacemos. Y que quede claro este principio, que también es bíblico, no es un invento de nadie. Ofrendar es participar en la expansión del evangelio. Muchas veces no entendemos, damos ofrendas, pero no tenemos mucha claridad. Pero sí, cuando usted apoya una obra cristiana, en este caso Radio Bendición FM, se convierte en colaborador del evangelio. Y por esta razón, el mismo apóstol Pablo escribió en Filipenses 4:17, no es que busque dádivas, sino que busco fruto para que abunde en vuestra cuenta. Estamos buscando hombres y mujeres fieles, oyentes de Radio Bendición FM, para bendecirlos con su ofrenda, para que abunden frutos delante del Señor, frutos dignos de alabanza con su ofrenda. Pablo no buscaba dinero, él buscaba el fruto espiritual para quienes ofrendaban. De esto se trata ese pasaje. Más adelante, ahí leímos 4:17,
en el versículo 19, Filipenses 4, 19, nosotros leemos, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esta promesa, porque vean, es, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pruebe al Señor, porque el Señor no miente, esta es su palabra. Y si Él dice que te va a suplir todo lo que te falta, de acuerdo con sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, es verdad porque Él no miente. Esta promesa aparece dentro del contexto de los creyentes que sostenían la obra misionera del apóstol Pablo. Ahí aparece esta enseñanza, Filipenses 4, 17, 18, 19, etc. No es una fórmula para obtener riqueza ni una garantía de que Dios concederá todos nuestros deseos materiales. No, no nos equivoquemos. Son una promesa de la fidelidad de Dios para aquellos que confiamos en Él y que participamos con amor, con gozo, con alegría en la expansión de su reino por medio de una ofrenda. Ese es la promesa, ese es el escenario. Ellos estaban colaborando con la obra misionera de Pablo. Y en ese contexto de colaboración del cuerpo de Cristo en Filipos, apoyando al apóstol Pablo en sus misiones, es que se da esta palabra. Es la promesa de bendición. Son una promesa de la fidelidad de Dios para aquellos que confían en Él y que participan con amor en la expansión del reino de los cielos aquí en la tierra. Así que tenemos que entender también las Sagradas Escrituras. No es una promesa de que nos va a dar todo lo material que deseemos y hasta lo que no deseemos y no ocupemos. La iglesia de Filipos había sostenido el ministerio de Pablo en momentos de mucha necesidad. Y ellos dieron con generosidad. Ellos no buscaban reconocimiento, sino que dieron porque amaban a Dios y deseaban que el evangelio siguiera siendo anunciado. Hay que entender esto. Pablo, agradecido por ese acto de amor, les asegura que el mismo Dios a quien ellos habían servido con sus recursos sería fiel para cuidar de sus necesidades. Un corazón alegre que diezma alegremente, que diezma con gozo, con generosidad, es el corazón de una persona que Dios va a ser fiel para cuidar de todas sus necesidades. Amén. La expresión aquí en Filipenses 4:19, suplirá todo lo que os falta, nos recuerda que Dios conoce cada una de nuestras necesidades antes de que nosotros se las presentemos. Él es un padre amoroso que cuida de sus hijas y provee conforme a su perfecta sabiduría. Y entendamos esto, algunas veces su provisión será material, otras veces será consuelo en el dolor, otras veces será paz en medio de la tormenta, como me pasó a mí. Yo había perdido la paz y andaba en un estado de angustia, desesperación, desatinada, rarísimo. Yo les estoy hablando de hace casi 35 años de esto, comenzando yo mis caminos en el Señor. No siempre es dinero, es que no todo se reduce a dinero. Puedes dar una ofrenda por paz como la pedí yo y hasta la fecha. El Señor ha sido fiel conmigo porque yo la di creyendo que aquel que la buena obra había empezado en mí el día que me convertí sería fiel en completarla. Y de hecho ahí va conmigo. Entonces, puede ser consuelo en el dolor. Otra bendición puede ser que te dé dirección para tomar decisiones o que te abre puertas que ocupabas que se abrieran en un momento determinado. O sea, Dios siempre va a proveer lo que verdaderamente necesitamos para cumplir su propósito en nuestra vida. Pablo añade que esta provisión será conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No dice que Dios hará o dará según sus limitados recursos humanos. No, dice que según, o sea, conforme
a las infinitas riquezas de su gracia, de su misericordia y de su poder. O sea, nuestro Dios nunca carece de recursos. Su provisión es abundante y es perfecta. Y aunque muchas veces llegue de maneras que nosotros no esperamos, porque los pensamientos de Dios no son los nuestros, ni nuestros caminos los de Él. Pero sí estamos claros que los pensamientos de Dios para nosotros son de bien y no de mal, porque así lo dice su palabra. Y Él obra de maneras que nosotros no podemos entender. Es experto en sorprendernos maravillosamente con sus bendiciones. Por eso, amado oyente Radio Bendición FM, cuando apoyamos con un corazón sincero la obra del Señor, lo hacemos con la confianza de que Dios es nuestro proveedor, nuestra seguridad. No descansa en nuestras fuerzas ni en nuestras posesiones. Descansa en aquel que prometió cuidar de sus hijos. Amén. Tú estás seguro en sus brazos. Amén. Él sigue siendo Jehová Jireh, el Dios que provee. Génesis 22:14, Jehová Jireh, el Dios que provee, y siempre será fiel a sus promesas. Lo que Él promete, lo que Él dice en su palabra, Él lo hace. Y esta es la esperanza que nos sostiene a los creyentes, que servimos a un Dios que jamás abandona a quienes ponen su confianza en Él, y que en su tiempo y conforme a su perfecta voluntad suplirá todo aquello que verdaderamente necesitemos para vivir y para servirle. Amén. Vean, amados oyentes de Radio Bendición FM, las emisoras cristianas son herramientas del reino. Con el avance de las tecnologías, Dios en su infinita misericordia se acordó en medio de tanto aturdimiento de redes sociales, de la infinitud de medios de comunicación que hay en la actualidad. El Señor decidió hacer emisoras cristianas como Radio Bendición FM, y que fuera una herramienta de su reino para que se expanda el evangelio en la tierra. Pero también, amados oyentes, vivimos tiempos en donde abundan las voces de desesperanza, la opresión, la angustia, la incertidumbre. Sin embargo, nuestro Dios Todopoderoso también ha levantado estos medios de comunicación para anunciar el evangelio, para llevar paz, para llevar salvación, para llevar vida, para llevar provisión donde no hay nada, para crear manantiales donde hay solo lugares secos donde no crece nada. Una emisora cristiana puede entrar donde muchas veces donde un predicador ni siquiera tiene la posibilidad de llegar. Cada programa, cada alabanza, cada enseñanza, cada oración de Radio Bendición FM puede ser el instrumento que el Padre use para salvar una vida. Amén. La Biblia lo dice, nosotros lo declaramos, Romanos 10:15. Leo para ustedes. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Hoy, en la actualidad, muchas personas escuchan el mensaje del Evangelio gracias precisamente a emisoras cristianas como Radio Bendición FM. De manera que cuando usted, amado oyente, sostiene esta obra con su ofrenda, también está colaborando con la proclamación del Evangelio del Padre aquí en la tierra, para que se extienda su reino, tal y como Él nos mandó. Y sabes algo, esto no termina ahí. ¿Por qué? Porque hay un principio bíblico, un fundamento bíblico que nos enseña que Dios recompensa la generosidad de sus hijos. Y esto es un principio bíblico espiritual fundamental, profundo. No se trata de comprar bendiciones, se trata de sembrar con fe. Un mensaje que escuché esta mañana del
el hermano, el director de Radio Bendición FM, decía eso, justamente, sembrar con fe. Eso es lo importante. Y aquí en Radio Bendición FM nosotros no estamos vendiéndole bendiciones. Yo recuerdo en mis tiempos cuando yo me convertí a Cristo y pues, creo que todavía lo hacen muchas iglesias y así se construyeron esos grandes emporios donde te decían, aquí están los sobres. Aquí hay sobres de, bueno, voy a hablar en moneda costarricense. Bueno, voy a hablar en dólares para que me entiendan. Aquí hay sobres de $5, de $10, de 100, de 1000, de 10,000, de 100,000 y hasta $1,000,000. Entre más grande sea el sobre que te lleves, más grande será tu bendición. Y intercambiar la palabra de Dios por un carro, por una casa, por lo que fuera. ¿Y sabes qué? Yo me dediqué a buscar en las Sagradas Escrituras dónde estaba eso que me habían enseñado y que yo durante mucho tiempo lo creí y caí en esa trampa del enemigo de coger un sobre y dar lo único que tenía y a cambio de otra cosa y esa otra cosa nunca me llegó. Me estafaron, me sentí estafada. El reino de los cielos no funciona así, la palabra de Dios no funciona así. Se trata de sembrar con fe, no de comprar milagros en nuestra vida con un sobre, con dinero. No se trata de eso porque el Señor va a mirar tu corazón, no va a mirar tu cantidad. Y eso lo acabamos de leer en la palabra. Entonces no te dejes nunca engañar cuando te dicen, de acuerdo con lo que tú des, si das 100,000 pesos, el Señor te va a dar una casa. Si das 50,000, te va a dar un carro. No los creas, son mentirosos. Corrompen el evangelio del Dios Altísimo, el santo evangelio, la bendita palabra de Dios. Lucas 6:38 dice, dad y se os dará. Ok, sí. Y el principio es, primero dar para después recibir en la Biblia. En el mundo es no. Yo doy, pero si a mí me dan. Pero en Cristo no es así. Demos para poder recibir. En Proverbios 11:25 también leemos, el alma generosa será prosperada. Volvemos al apóstol Pablo. 2 Corintios 9:6. El que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. ¿Sí? Pero en ninguna parte yo he leído en todos estos 37 años que tengo de estar en los caminos del Señor y sirviéndole al Señor como su profeta, como pastor y maestra de la palabra, que si usted da un sobre con un montón de plata, el Señor le va a entregar una casa, le va a dar un carro, le va a dar un viaje por todas las Europas. Eso no funciona así. Es que Dios recompensa, pero Él es el que decide cómo y cuándo hacerlo. Entendamos eso. A veces Él abre puertas, otras veces bendice con paz, otras veces fortalece, a veces nos sostiene en tiempos de prueba difícil. Su recompensa no siempre es económica, es conforme a su perfecta voluntad. Y eso es lo que estamos leyendo en su bendita palabra. Lo dice la Sagrada Escritura, no lo dice la profeta Norma Talá. Y el mayor ejemplo de generosidad en la Biblia es Jesucristo. Y vean, antes de pedirnos el que diéramos, dar y se os dará, Lucas 6:38, antes de pedirnos Dios que demos, Él dio primero. Dios dio primero que tú y que yo y que todos nosotros. ¿Cuándo? Juan 3:16 te lo explica, te lo dice. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Amén. ¿Ven? Él dio primero, antes que tú, antes que yo. Y el mismo apóstol Pablo escribe en 2 Corintios 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico. O sea, Cristo es el modelo máximo, supremo de la generosidad. Nuestra ofrenda es una respuesta al amor de Dios, que ya lo dio todo por nosotros. Esa es nuestra ofrenda. Yo no sé de qué tú tienes necesidad en este día, amado oyente. Pero la palabra
te da promesas. Escudriña las Sagradas Escrituras, en ella vas a encontrar la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ya no estás sujeto a preceptos de hombres, a ideologías de hombres, a falsas doctrinas de hombres. Es la palabra la que te enseña y por el Espíritu vas a recibir revelación, interpretación de esa palabra. Amén. Querido hermano, querida hermana, querido oyente radio, bendición, FM. Tal vez hoy no puedas dar una gran cantidad, pero eso no es lo importante. Lo importante, repito, para el Señor es que lo hagas con un corazón agradecido. Quizá tu ofrenda sea pequeña ante los ojos de los hombres, pero puede ser enorme delante de los ojos de Dios. Dios sabe lo que tú necesitas y Él te lo va a dar. Y si Él mira con agrado tu ofrenda, tu corazón, tu ofrenda llega con olor fragante porque el corazón con que lo diste fue un corazón agradecido, un corazón grato a Dios. Él te va a dar lo que tú necesitas. Recuerda a la viuda. Jesús nunca mencionó cuánto dio, solamente mencionó cuánto amó esa viuda, que dio todo lo que tenía. Amén. Y yo te digo una vez más, amado oyente, si esta emisora Radio Bendición FM ha sido de bendición para tu vida, si por medio de ella has recibido consuelo, has recibido enseñanzas, has recibido esperanza o fortaleza en momentos difíciles, considera el apoyar esta obra como una expresión de gratitud a Dios y de compromiso tuyo con la difusión del Evangelio para cumplir lo que está escrito y proclamar el Evangelio a toda criatura. Tu participación, unida a la de muchos otros creyentes, puede ayudar a que el mensaje de Cristo siga llegando a aquellos quienes necesitan escucharlo. Quiero terminar, amados oyentes, con las palabras del rey David. Puedes buscar en tu Biblia, Primera de Crónicas 29:14. Todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Nada nos pertenece, amados. Todo viene de Él, del Padre. Por eso, cuando nosotros damos para la obra del Señor, nunca perdemos. No perdemos. Todo lo contrario. Hacemos un acto de adoración, un acto de confianza plena en Dios. Participamos de la extensión del reino de los cielos aquí en la tierra. Sembramos para la eternidad y declaramos con esa ofrenda, ese acto de ofrenda con gratitud, llega el olor hasta el Señor y declaramos que Él sigue siendo el Señor de nuestras vidas, incluso el Señor de nuestros recursos. Amén. Dios es maravilloso. Dios es maravilloso. Amados hermanos y amigos de Radio Bendición FM, si el Señor ha puesto en tu corazón el deseo de apoyar esta emisora cristiana, hágalo con libertad, con gozo y con gratitud. No de por presión, ni por obligación, sino como una respuesta de amor a aquel que le ha bendecido. Su ofrenda contribuye, amado oyente, a que la palabra de Dios continúe siendo anunciada, que los programas de enseñanza, de oración, de alabanza permanezcan al aire. Programas de intercesión para tantas necesidades, que todo esto permanezca al aire y que más personas puedan escuchar el mensaje de salvación en Cristo Jesús, que más personas puedan recibir su milagro, como lo recibí yo, el milagro de la paz de Dios, lo recibí por medio de una emisora cristiana hace casi 35 años de eso.
Mientras usted decide participar este altar de las ofrendas, recuerde las palabras del apóstol Pablo, 2 Corintios 9:7. Insisto en esto porque esta es la clave. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Que esta palabra se haga rema en tu corazón, amado oyente. Que el Señor bendiga abundantemente a cada persona que con un corazón sincero participa en la obra evangelística de Radio Bendición FM para la gloria de Dios. El Señor te bendiga. Vamos a orar. Oremos ahora. Repite conmigo si quieres o haz tu propia oración. Santo Dios Todopoderoso, Señor te bendiga. Dios eterno. Denme un segundo, hermanos. Denme un segundo, es que me está entrando una radio. Oremos. Disculpen la interrupción. Oremos. Cerrando los ojitos, sea que repitan conmigo, sea que hagan su propia oración. Padre Celestial, te damos gracias porque todo lo que tenemos proviene de tu mano. Reconocemos que tú eres nuestro proveedor y que nos has bendecido mucho más de lo que merecemos. Te pedimos que pongas en cada corazón de cada radio oyente de Radio Bendición FM sabiduría, libertad y gozo para participar alegremente en la extensión de tu reino aquí en la tierra. Padre amado, bendice a cada oyente, fortalece a quienes atraviesan necesidad y permite que esta emisora siga siendo un instrumento para llevar el Evangelio de Jesucristo a muchas vidas. Que toda ofrenda sea presentada como un acto de adoración y amor a ti, y que tu nombre sea glorificado por encima de todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Recuerda, amado oyente, Dios ama al dador alegre, y todo lo que tenemos de su mano, lo tenemos. Así es que si damos, damos de lo que Él mismo nos da. Y demos con un corazón contrito y humillado en su presencia, porque Dios ama al dador alegre, porque Él miró con agrado la ofrenda de Abel, porque Abel tenía un corazón tierno para el Señor. Caín no. Lo que miró Dios fue el corazón. Y yo sé por el Espíritu que tu corazón es un corazón tierno para el Señor, que lo amas con amor profundo, con ternura. Y con ese amor que tú tienes, con esa confianza plena que tienes en Él, da tu ofrenda, no para recibir un milagro a cambio, sino para apoyar la obra evangelística que Radio Bendición FM ejecuta, pero que también necesita los recursos para poder llevar a cabo esa obra donde tú y yo no podríamos llegar. Que Dios los bendiga, tengan un lindo día, participen todo el día, manténganse con la aplicación de Radio Bendición FM, escuchándola, y que este sea el día que el Señor ha hecho para hacerte una visitación especial, para bendecir tu vida de manera especial. Amados oyentes, estuvo con ustedes la pastora y profeta de Costa Rica, Norma Abdalá. Es un gozo, un deleite. Gracias, amados oyentes, por tomarse su tiempo para escuchar lo que el Señor quería darles a través de mi persona. Bendiciones. Feliz viernes y feliz fin de semana. Disfruten su fin de semana.